Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy iniciamos una quinta temporada y qué mejor que iniciar con el tema de la literatura mesoamericana. Las literaturas mesoamericanas, quizás sea mejor decir. Hemos hablado ya de la India, de China, el Oriente, la literatura musulmana, hemos hablado de América Latina, de autores de muchas partes del mundo. Y creo que es importante detenernos un momento a reflexionar sobre la riqueza literaria, principalmente poética, y de alguna manera cultural de Mesoamérica, ¿no? Ello porque Mesoamérica tuvo un desarrollo cultural y civilizatorio, podríamos decir, enorme, que a veces olvidamos o no reconocemos en su verdadera magnitud. Fue equivalente a Egipto, a Roma, a Grecia, en muchos aspectos. Pero lamentablemente las políticas educativas hacen que a veces estemos más centrados en estudiar a esas culturas que la propia cultura mesoamericana, ¿no? Hay una visión muy eurocentrista en los procesos educativos y nos hace mirar a Europa como centro cultural. Pero Mesoamérica tiene una riqueza impresionante. Y para ello hoy comentaremos algunas de las obras más relevantes y algunos de los autores que recuperaron esa obra y que la dieron a conocer, la difundieron y que son la base para los estudios sobre Mesoamérica, estudios arqueológicos, sobre cultura, literatura, filosofía, etcétera, ¿no? Los recuperadores, por llamarles de esta manera, son José María Garibay, Alfredo López Austin y evidentemente Miguel León Portilla, el gran Miguel León Portilla, que escribió una gran cantidad de obras sobre la literatura y la cultura mesoamericana. Tiene un libro sobre filosofía náhuatl, otro que se llama el Tlaltocoyotl, que habla acerca de todo el proceso cultural de Mesoamérica, los aztecas, los toltecas y las herencias. Escribió también unos libros más relacionados con la literatura y la poesía, que se llama Los Antiguos Mexicanos, a través de sus crónicas y cantares. También tiene uno muy bonito que se llama, por aquí lo tengo, La tinta negra y roja, que refiere precisamente a los códices que eran escritos en esas tintas y a través de los cuales se daba a conocer el pensamiento, la filosofía del mundo náhuatl. La visión de los vencidos, que es un libro de muchos años que narra los mitos mediante los cuales los náhuatls querían explicarse todo el proceso de la conquista y otros asuntos, ¿no? Y el Huehuetlactoli, ¿no? Que son los testimonios de la antigua palabra. Son mensajes de los sabios, los ancianos, a los hijos, a las hijas, al esposo, a la esposa, etcétera, en este mundo cultural. Obras clásicas son el Popol Vuh, ¿no? Que escrito en lengua quiché, que es una variante del maya, ¿no? El quiché maya, fue traducida por primera vez por el padre Jiménez. Y aquí me gustaría leer un fragmentito muy pequeño del capítulo primero, porque es muy interesante escuchar. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, etc. Es un libro entonces que nos habla de la creación del universo desde la perspectiva de los mayas. Vamos a notar, sin embargo, en este libro y en otros textos, una cierta influencia ya del mundo español, porque varios de ellos fueron rescatados y traducidos cuando ya se había llevado a cabo la conquista. Sin embargo, muchos españoles, tanto laicos como católicos, decidieron rescatar gran parte de esta obra, pero dejan traslucir a veces en algunas palabras. Por ejemplo, la idea del dador de vida, que es propia de Mesoamérica, pues a veces se traduce como Dios o la divinidad o el Dios único, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, la esencia del pensamiento está plasmada en estas obras. Entonces el Popol Vuh es una de ellas, el libro del Chilam Balam de Chuyamel,
que es otro libro donde se nos habla de grandes tradiciones mesoamericanas. Un cuento que no es propiamente mesoamericano, aunque recupera leyendas mesoamericanas, es el de Canek, de Hermilo Abreu Gómez, escrito siglos XIX, fines del siglo XIX, que dice en su presentación: hilvanando recuerdos y vivencias infantiles con la historia de Jacinto Canek, el héroe que encabezó un levantamiento indígena en Chistel en 1761. Hemos cambiado el conocimiento por las emociones, que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas. Fíjense, el pensamiento y las emociones como otra forma de entrar a la verdad de las cosas. Y luego viene una pequeña frase, esta sí mesoamericana: y sucedió que incontables gracias nacieron de una piedra de gracia. Estas ideas que están expresadas en este libro de Canek recuperan, decía, la esencia del pensar maya. Este pensamiento que hoy en día está teniendo como diríamos, un resurgimiento, por un lado, pues por la obra del Tren Maya, por otro lado, pues porque los arqueólogos siguen escarbando y encontrando estelas, códices, construcciones, pirámides, etcétera, que revisan, traducen, analizan, etcétera, para dar una idea mucho más amplia del mundo maya, ¿no? Mesoamérica abarca distintos pueblos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nos han enseñado a Mesoamérica como un todo homogéneo, y generalmente se habla del mundo náhuatl. En realidad Mesoamérica era una combinación de pueblos, una cosmópolis, diría, en donde muchos pueblos habitan este espacio sin tener contacto con otros continentes. Eso hizo que la cultura mesoamericana fuera muy homogénea entre sí. Incluso entre Mesoamérica dominada por el mundo náhuatl y Mesoamérica maya, que fueron, diríamos, las dos grandes culturas que cohabitaron en este espacio, ¿no? Que tenían sus batallas, pero también mucho comercio, tenían alianzas estratégicas, algunas mujeres nobles u hombres nobles mayas se casaban con algunos náhuatl, también nobles, mujeres, hombres, ¿no? Había en Teotihuacán, por ejemplo, también todo un mercado y toda una colonia, diríamos, de pueblos de prácticamente toda Mesoamérica. Y así en los distintos lugares. El mercado de Tlatelolco traía productos de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, en fin, y de todos los pueblos que habitaban esas regiones y que convergían precisamente ahí, ¿no? Entonces, hay una hipótesis que plantea Duverger, que dice que hubo un primer mestizaje, el mestizaje que tiene que ver con el náhuatl y todos los demás pueblos, y que cuando llegaron los españoles se dio el segundo mestizaje. ¿Por qué el primero? Porque aunque tenían elementos muy comunes, en realidad también había diferencias culturales en la lengua, incluso biológicamente diferentes, ¿no? Los rasgos del rostro, el color de la piel, el tamaño, el peso, etcétera, etcétera, eran diferentes entre los distintos pueblos. Y algo que los homologó desde la perspectiva de Duverger es que los náhuatl se apropiaron la idea de la cultura tolteca, se dijeron herederos de esa cultura y a partir de ahí derivaron toda la construcción cultural de Mesoamérica, ¿no? La astronomía, el calendario, los dioses, la zoología, la herbolaria, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, decía, entre diferencias y semejanzas, cuando llegan los españoles, pues los que eran enemigos de los aztecas se alían con los españoles. No solo fueron tlaxcaltecas, había popolocas y otro tipo de grupos indígenas que se aliaron con los españoles. Pero también los españoles se dieron cuenta de la homogeneidad cultural en la adoración al jaguar, en el calendario, en la astronomía y en estas otras concepciones que mencionaba, ¿no?
toda la herbolaria, la ciencia médica que tenían, la numerología, etc. Entonces, al darse esta cultura homogénea, se dio lo que Duverger llama la nahuatlización, es decir, la misión náhuatl que va a irrumpir y va a absorber la cultura, pero va a devolverla, diríamos, trabajada, pulida desde la visión propia de lo que denominamos cultura tolteca. Bien, un libro también muy bonito, muy interesante, que ya mencioné, es La tinta negra y roja. Voy a leer aquí un poema muy interesante. Dice, El poderío de los mexicas. Hablando precisamente de esta nahuatlización, los náhuatl o mexicas eran muy poderosos, eran un pueblo guerrero, era un pueblo que formaba para la guerra, un poco como lo que sabemos de Esparta, ¿no? Formar soldados, formar guerreros, pero esos guerreros tenían una formación para las armas, pero también una formación filosófica y sacerdotal. Entonces era muy interesante esto, ¿no? El poderío de los mexicas. Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes. Oh, dador de la vida, se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma se levanta la Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Vosotros, señores, esta es nuestra gloria, este es tu mandato, oh dador de la vida. En vuestras manos está. ¿Quién dará descanso al escudo, al dardo del Dios? Tenedlo presente, oh príncipes, no lo olvidéis. Y así continúa el poema. Es una alabanza a la guerra, que decía es un pueblo guerrero, un pueblo orgulloso de ser guerrero, orgulloso de su fuerza y su poderío, que al recuperar la cultura tolteca le da ese sesgo que sensibiliza al mundo mexicano y al mundo mesoamericano en general, porque revaloran las artes. Así como está este poema hacia la guerra, había poemas a las flores, poemas a las divinidades, había coloquios de poetas, que incluso cuando llegaron los españoles, un grupo de franciscanos organiza un coloquio entre los franciscanos que venían y un grupo de sabios mexicas, y se encuentran y discuten y dialogan temas teológicos, literarios, filosóficos, etc. Esto da cuenta de la grandeza del pensamiento mesoamericano, de toda una cultura que se enriquecía constantemente. El sabio más conocido era Netzahualcóyotl, quien escribió también una serie de poemas, pero también tenía algunos relatos en prosa, y que era aliado, en el caso de Texcoco, Netzahualcóyotl era el rey monarca de Texcoco, era aliado de los mexicas, ¿no? Incluso cuando la llegada con Moctezuma, si mal no recuerdo. Entonces resulta que estas alianzas también favorecían el desarrollo cultural, porque los mexicas, que por decirlo así eran un poco más rudos por esta idea de la fuerza, la guerra, se pulían, se formaban también a partir de la relación con Texcoco. Y Texcoco les ayudaba en muchos sentidos, por ejemplo, en el diseño de un zoológico que tenía Moctezuma y que tenía Netzahualcóyotl, en un gran jardín botánico que se cultivaba, en fomentar estos coloquios también en Texcoco, en fin, en toda una serie de relatos, historias y demás que convergían, decía, en esa cultura que llamamos tolteca, ¿no? Hay un libro muy interesante, ahorita recordé, que se llama Corazón de Piedra Verde. Es si mal no recuerdo, es un español, un portugués, Salvador de Madariaga, que relata la historia de, si mal no recuerdo si es Moctezuma, y esta idea del corazón, del amor, etcétera, y de sus discusiones y convergencias con Netzahualcóyotl, ¿no? Vale la pena esa novela. Es una historia interesante porque es la mirada de un español sobre el mundo mesoamericano en relación a
las creencias teológicas, pero también atravesado por la idea del amor humano, del amor entre un hombre y una mujer, ¿no? También había poemas dedicados a las mujeres, y aquí hay uno que me interesa comentarles porque es un poema erótico. Canto de las mujeres de Chalco. Levantaos vosotras, hermanitas mías, vayamos, vayamos, buscaremos flores. Aquí se extienden las flores del agua y el fuego, las flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son prestigio, flores de guerra. Son flores hermosas. Con las flores que están sobre mí, yo me adorno. Son mis flores. Soy una de Chalco, soy mujer. Deseo y deseo las flores. Deseo y deseo los cantos. Estoy con anhelo aquí, en el lugar donde hilamos, en el sitio donde se va nuestra vida. Y más allá, adelante dice, fíjense, acompañante, acompañante, pequeño, tú, señora Xayacatl, si en verdad eres hombre, aquí tienes donde afanarte. ¿Acaso ya no seguirás con fuerza? Haz que se yerga lo que me hace mujer. Consigue luego que mucho de veras se encienda. Ven a unirte, es mi alegría. Dame ya al pequeñín, al pilón de piedra que hace nacer en la tierra. Habremos de reír, nos alegraremos, habrá deleite, yo tendré gloria. Pero no, todavía no des flores, compañerito, tú, señor, pequeño Axayacatl. Yo soy atrapada, mi manita da vueltas, ven ya, quieres mamar en mis pechos, casi en mi corazón. Y así se sigue el poema. Es un poema de canto a las mujeres de Chalco, porque había una tradición, no solo en las mujeres de Chalco, pero ellas tenían mucha presencia bélica. Eran mujeres que incluso a veces guerreaban junto a los hombres, a los caballeros tigre, a los caballeros jaguar. Pero además, la idea de la sexualidad era muy diferente a como hoy nosotros la conocemos. Diríamos, la mujer tenía un papel más activo, menos prejuicioso, menos temeroso de expresar su sexualidad. Y eso también lo vamos a ver reflejado en distintos poemas del mundo náhuatl. Este libro, Literaturas de Mesoamérica, de Miguel León Portilla, no lo hablo mucho porque el pobre libro ya está deshojándose, entonces es de la SEP, cuando la SEP publicaba grandes obras, lo pueden encontrar en libros de usado, ¿no? Igual hay un libro que se llama La literatura de los mayas, de Fernando Sodi, que también publicó la SEP, y en las ferias de libro, en las librerías de usado, llegan a encontrar este tipo de libros, este género literario, ¿no? Hay mucho que decir de Mesoamérica, de su cultura, de la grandeza de su pensamiento, pero sobre todo, y esto me parece importante para el México de hoy, de ese orgullo que se sentía de pertenecer a esa cultura, de pertenecer a ese pueblo, de poseer esa lengua. Hoy todavía los mayas lo conservan mucho. En la península de Yucatán, en Chiapas, en Guatemala, la lengua maya tiene fuerte presencia. Y recordarán el tono, ¿verdad?, de los mayas. Mare, ¿no? Esta sentirse orgulloso de la lengua es sentirse orgulloso de la cultura, porque cultura y lengua van unidas, van de la mano. Por eso es que a través de la literatura y los poemas podemos darnos cuenta de una visión cultural, de una cosmovisión, y podemos en ese sentido entender toda una manera de vivir, de disfrutar, de hacer frente a las eventualidades de la vida. En el Huehuetlatoli se habla precisamente de los mensajes a los hijos al nacer, y los mensajes a la hija, al hijo, palabras muy cariñosas, mi florecita, mi colibrí, te quiero mucho, mi pequeñita, mi pequeñito, etcétera, ¿no? Voy a ir cerrando con un breve poema que hace tiempo escribí para Miguel León Portilla y le titulé precisamente así, Miguel León Portilla.
Tlamatini de nuestra tierra mesoamericana, hombre sabio dicho en español, rescataste pensamiento, obra y vida, filosofía, poesía y pensar de un pueblo guerrero y orgulloso, Nahua le hemos de nombrar. Dejaste herencia de estudio por la cultura mesoamericana. La arqueología te debe mucho, al igual que esta tierra latinoamericana. Amar el pasado imperial, la ciencia y la filosofía ancestral. Amar nuestras raíces primeras, comprender el mestizaje cultural. Hemos de reconocer entonces a Miguel León Portilla y su gran obra, pero también a Garibay y a Austin y a muchos otros. También les recomendaría buscar, sale un número cada 2 meses, si mal no recuerdo, de la revista Arqueología Mexicana. Tiene bastantes números relacionados con la astronomía, con las matemáticas, con el calendario, con la cocina, con la filosofía, con todo el pensar de Mesoamérica a partir de los últimos hallazgos. Vale la pena, y si la compran en puestos de periódicos, una vez que ha pasado un tiempo de la edición, les van a salir mucho más barata la revista. Muchas gracias, nos vemos pronto.